Buenas, buenas a todos. Nos volvemos a encontrar y esta vez va a ser para hablar del ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. Voy a hablarles sobre este tema que aunque tiene más de 300 años, sigue siendo extremadamente relevante en la forma en que pensamos sobre el poder, la libertad y la justicia. El ensayo sobre el gobierno civil de John Locke es una obra escrita en 1690, es una de las piedras angulares del pensamiento político moderno y que influyó en la forma en que se construyen las democracias en todo el mundo. Así que, si alguna vez se preguntaron por qué la democracia valora tanto la libertad individual o por qué es tan importante que un gobierno sea legítimo, están en el podcast correcto. Para entender por qué Locke escribió este ensayo, primero tenemos que conocer el contexto histórico, y estamos hablando de un periodo tumultuoso en Inglaterra, la Revolución Gloriosa de 1688. Este fue un evento crucial en el que el rey Jacobo II fue derrocado y reemplazado por Guillermo III y María II. Este cambio marcó el comienzo de una monarquía constitucional en Inglaterra, donde el poder del rey se limitaba por la ley y los derechos del Parlamento. Locke, un filósofo profundamente influido por estos eventos, quería establecer una justificación teórica para este tipo de gobierno limitado, basado en el consentimiento de los gobernados y en la protección de los derechos naturales. Comencemos por el concepto del estado de naturaleza. Locke nos pide que imaginemos un mundo sin gobiernos donde las personas viven en total libertad e igualdad. En este estado no hay leyes ni jueces formales, pero hay algo que Locke llama la ley natural. Esta ley nos dicta que, como seres racionales, debemos respetar los derechos de los demás a la vida, a la libertad y a la propiedad. Imaginen una isla desierta en la que naufraga un grupo de personas y al principio no tienen un líder o un sistema de gobierno, pero todos entienden que deben respetarse mutuamente para sobrevivir. Nadie tiene que robar, ni herir, ni matar, porque todos conocen que tienen derecho a protegerse y a lo que consiguieron por su propio esfuerzo. Este concepto nos lleva directamente al siguiente punto, que son los derechos naturales. Locke sostiene que todos los seres humanos nacen con ciertos derechos inalienables, es decir, derechos que no pueden ser quitados ni violados. Estos incluyen el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Por qué son tan importantes? Porque según Locke, estos derechos no nos los da el gobierno, son nuestros por naturaleza, simplemente por el hecho de existir. Por ejemplo, si un agricultor cultiva una parcela de tierra con su trabajo, tiene un derecho natural a esa propiedad. Nadie puede quitarle esa tierra sin violar sus derechos fundamentales. Pero acá surge una pregunta. Si el estado de naturaleza es tan pacífico y racional, ¿por qué necesitamos un gobierno? Y acá es donde Locke introduce las limitaciones del estado de naturaleza. Aunque las personas en este estado entienden la ley natural, no siempre la cumplen. Sin un poder común para hacer cumplir estas leyes, las disputas pueden convertirse en conflictos peligrosos. Por ejemplo, volviendo a nuestra isla desierta, supongamos que alguien decide tomar más recursos de lo que les corresponden. Sin un acuerdo para manejar estas situaciones, la tensión podría escalar rápidamente. Así, los naufragados deciden crear un conjunto de reglas y nombrar a alguien que las haga cumplir, formando así una sociedad civil. Esto nos lleva a un concepto central en la teoría de Locke, que es el contrato social. Este es un acuerdo en el que los individuos deciden voluntariamente formar una sociedad y establecer un gobierno para proteger sus derechos. A cambio, aceptan ceder parte de su libertad, como la libertad de hacer justicia por su cuenta, para que el gobierno pueda mantener el orden y proteger a todos. Por ejemplo, imaginemos que los habitantes de un pueblo acuerdan pagar impuestos a cambio de servicios como seguridad y justicia proporcionados por el gobierno local.
Este acuerdo, aunque implícito, es lo que Locke consideraría un contrato social. Pero, ¿qué hace legítimo a un gobierno? Según Locke, la legitimidad del gobierno proviene del consentimiento de los gobernados. Esto significa que un gobierno solo es válido si los ciudadanos aceptan su autoridad, y este consentimiento no es algo que se da una sola vez, debe ser continuo. Si un gobierno deja de proteger los derechos de las personas o actúa en contra de sus intereses, los ciudadanos tienen el derecho y quizás el deber de rebelarse. Por ejemplo, si un presidente elegido democráticamente comienza a actuar como un dictador, ignorando las leyes y oprimiendo al pueblo, los ciudadanos tienen el derecho de protestar y exigir un cambio. El poder del presidente depende de que la gente continúe apoyándolo. Y acá llegamos a uno de los aspectos más radicales de la teoría de Locke, el derecho a la resistencia. Si un gobierno viola el contrato social, si se convierte en un tirano, los ciudadanos no solo pueden, sino que deben derrocarlo. Y esto es lo que Locke llama el derecho a la rebelión. Por ejemplo, imaginen que en un país los líderes deciden confiscar las propiedades de la gente sin ninguna justificación. La gente, viendo que sus derechos están siendo violados, decide levantarse y expulsar a esos líderes. Esto, según Locke, no solo está justificado, sino que es necesario para restaurar el orden y la justicia. Finalmente, Locke nos da una herramienta clave para prevenir que el poder se concentre en una sola persona o grupo, que es la separación de poderes. Para evitar la tiranía, el poder del gobierno debe dividirse en diferentes ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Cada una de estas ramas debe tener la capacidad de controlar y equilibrar a las otras. Por ejemplo, en un gobierno democrático, el Parlamento crea las leyes, el presidente o primer ministro las ejecuta y los tribunales aseguran que se cumplan correctamente. Este sistema evita que una persona o grupo tenga todo el poder, reduciendo el riesgo de tiranía. Para comprender mejor la propuesta de Locke, es útil contrastarla con las ideas de otros pensadores. Por ejemplo, Thomas Hobbes tiene una visión mucho más pesimista del estado de naturaleza. Hobbes lo ve como un estado de guerra constante donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Por eso Hobbes justifica un gobierno absoluto para evitar el caos. Locke, en cambio, cree que las personas son racionales y capaces de vivir en paz, pero necesitan un gobierno para resolver conflictos y proteger sus derechos. En este sentido, Rousseau tiene otra visión interesante, donde el contrato social no solo protege derechos individuales, sino que también busca el bien común y la igualdad, a veces a expensas de la propiedad privada. En resumen, el ensayo sobre el gobierno civil de John Locke es una obra fundamental que nos ofrece una visión del gobierno basada en el respeto a los derechos naturales y en el consentimiento de los gobernados. Sus ideas sobre el contrato social, la legitimidad del poder y el derecho a la resistencia siguen siendo relevantes en las democracias modernas. Nos enseñan que el poder político no es algo que deba ser aceptado sin cuestionamientos, sino que debe ser constantemente evaluado y, si es necesario, desafiado. La obra de Locke no solo es un marco teórico, sino una guía práctica para mantener la libertad y la justicia en nuestras sociedades. Gracias a todos por acompañarme en este análisis y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.